Muy buenas tardes, mi hermano. Dios le bendiga poderosamente, siendo hoy 24 de julio del año 2026. Hoy te saludo en el poderoso nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, el principio y el fin, el León de Judá, el Alfa, el Omega, el que es, el que era y aquel que ha de venir, Jesús de Nazaret, aquel que murió por ti y por mí en esa cruz del Calvario. Toda la gloria y la honra es para Él, que vive por siempre, por los siglos de los siglos. La enseñanza de esta tarde la he titulado ¿Con quién es nuestra lucha? Más que un título para una enseñanza, es una pregunta. ¿Con quién es nuestra lucha? Para ver esto, te invito a que podamos ir a la palabra de Dios, que es la que realmente nos dice la verdad. Recuerde filtrar todo lo que usted escucha, ve, por la palabra de Dios. No es lo que diga un predicador, no es lo que diga un pastor, no es lo que diga un evangelista, amén. Es simplemente que usted debe filtrar todo por la palabra de Dios, amén. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la hermosa palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Observe bien lo que nos dice la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces esto quiere decir claramente que su lucha no es contra su familia, no es contra su vecino, no es contra ese compañero, esa compañera de trabajo que le hace la vida imposible. Amén. No es con esa persona que se le cruza la calle. No es con esa persona tampoco. Amén. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, vivimos en un tiempo donde enfrentamos constantemente conflictos. Habemos personas que luchamos con enfermedades, con problemas económicos, conflictos matrimoniales, conflictos familiares, ansiedad, depresión, tentaciones y muchas otras dificultades que sin duda enfrentamos día a día. Cada uno tiene su lucha en particular. Sin embargo, muchas veces cometemos el gran error de creer que nuestro enemigo es esa persona que quizás nos hizo un daño. Ese compañero de trabajo, ese vecino, ese familiar, ese tío, esa tía, incluso en algunos casos nosotros mismos. Pero la palabra claramente nos revela una gran verdad, una verdad muy profunda, que detrás de todas estas batallas lo que se está dando es una guerra espiritual. Esto no significa que cada problema como tal tenga un origen demoníaco. Escuche bien, no significa que el origen de esto sea siempre demoníaco, ni que debamos ver demonios en todo aquello que sucede, sino que simplemente, amén, simplemente existe un conflicto espiritual. Véase bien, un conflicto espiritual real entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Eso es algo que no podemos ignorar ninguno de nosotros. Ningún creyente puede ignorar que hay un gran conflicto a nivel espiritual entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Amén. Entonces el creyente simplemente necesita aprender a ¿qué?
necesita aprender a poder identificar de manera correcta y ver cuál es su lucha. Cuando peleamos contra personas, muchas veces terminamos sembrando odio, resentimiento, división. Pero cuando entendemos quién es nuestro verdadero adversario, nuestro verdadero enemigo, en este caso, entonces aprendemos a usar las armas espirituales correctas que Dios nos ha dado. Amén. Hoy veremos que la mayor batalla, hermanos, no ocurre alrededor de nosotros, sino dentro de nuestro corazón y de nuestra relación con Dios. Escuche bien. Escuche muy bien. La mayor batalla no ocurre alrededor nuestro, sino en nuestro corazón, en nuestra relación con Dios. Ahí ocurre realmente la mayor batalla de todo esto. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra el reino de las tinieblas. Por eso claramente en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Acá muy claro lo deja el apóstol Pablo. Lo deja muy claro. Deja claro que el enemigo principal no son los seres humanos. Satanás en todo momento busca sembrar división, odio, mentira, destrucción, utilizando el pecado como una herramienta. Amén. Entonces son cosas que realmente no podemos ignorar como creyentes. Hermanos, para nadie es un secreto que muchas familias se destruyan porque cada integrante comienza a ver al otro como si fuese un enemigo. Amén. Muchos matrimonios hoy en día se rompen porque dejan que el orgullo desplace el perdón. Que el orgullo tome más peso que el perdón, incluso que el mismo amor en esa relación. Las iglesias se dividen día a día. ¿Por qué? Porque hay diferencias personales que ocupan el lugar que Cristo debe tener en nuestro corazón. Son cosas que sin duda no podemos ignorar. El enemigo claramente disfruta cuando nosotros dejamos de orar para comenzar a discutir. Esas cosas ocurren. Cuando respondemos con ira, en vez de responder con misericordia como respondería Cristo Jesús. Cuando preferimos tener la razón, en vez de más bien ser pacificadores y tratar de restaurar una relación. Son cosas que son de realmente para tomar en cuenta. Esto no significa que vamos a justificar el pecado de las personas, sino comprender realmente la respuesta para poder reflejar, para que cada uno de nosotros pueda reflejar ese carácter de Cristo dentro de nosotros. Porque si no, entonces, ¿de qué hablamos? Hermanos, vivimos en tiempos donde basta un comentario en las redes sociales para generar odio, hate y todo este tipo de cosas. Usted lo puede ver en un comentario en las redes sociales, es muy común. La cultura nos enseña como que a responder con agresividad. Pero la palabra de Dios, Jesús, ¿qué nos enseña? Jesús nos llama a vencer el mal con el bien. Escucha bien, el mal con el bien. Cuando entendemos quién realmente es nuestro enemigo, entonces dejamos de gastar esa fuerza para discutir con otra persona y comenzamos a buscar la presencia de Dios. Entonces nuestra mayor batalla ocurre dentro de nosotros, hermano. Es necesario que cada uno nos examinemos, nos autoexaminemos. Mire lo que dice el libro de Gálatas 5:17.
Tenemos acá abajo y arriba. (17) Porque el deseo de... Continuar acá arriba. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Escuche bien. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu claramente es contra la carne. Existe una guerra interna, hermanos, en cada creyente. La nueva naturaleza, que es la que realmente desea agradar a Dios, la que usted recibe cuando recibe a Jesús como su único Señor y Salvador. Amén. Esa es la nueva naturaleza del creyente. Amén. Mientras que la carne, ¿qué va a pasar con la carne? La carne no se queda tranquila. La carne va a seguir tratándose de inclinar hacia el pecado. Hacia el pecado, hacia el pecado. La carne busca orgullo, busca egoísmo, inmoralidad, amargura, envidia, desobediencia, maledicencia, contienda. Mientras que el Espíritu Santo produce amor, dominio propio, humildad, paciencia, obediencia. Entonces muchas personas constantemente culpan al diablo de las decisiones que toman. Decisiones que realmente nacen en su propia naturaleza pecaminosa. Escuche bien, no todas las tentaciones terminan en pecado. Pero cuando alimentamos continuamente la carne, entonces terminamos debilitando al espíritu. Ahí está lo triste del asunto. Donde usted le da más peso a la carne que al espíritu que está dentro de usted, después que usted recibe a Cristo Jesús. Una persona puede pasar horas alimentando su mente, hermano, con violencia, con inmoralidad, con entretenimiento. Pero todas esas cosas alejan al hombre de Dios. En comparación, dedican muy poco tiempo a la oración, a la lectura de la palabra. Y con el tiempo, hermanos, la carne se fortalece. ¿Y el espíritu qué sucede? Se vuelve raquítico, se debilita. Entonces, pasa que cada uno de nosotros somos aquello que más alimentamos. Aquello que más alimentamos es lo que va realmente a terminar dominando su vida y mi vida. Recuerde esto muy bien. Dios no nos deja solo en ninguna batalla, jamás. Él siempre está con nosotros en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Él va como poderoso gigante en batalla delante de ti. Eso no lo dudes. Pero no podemos ignorar lo que dice el libro de Santiago 4:7. Pero que no lo diga yo, que lo diga la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Santiago 4:7? Una verdad muy clara en el creyente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Entonces podemos ver que el creyente nunca pelea con sus propias fuerzas, hermano. No es usted el que pelea. Porque la victoria comienza con una decisión. ¿Y cuál es esa decisión certera? Someternos completamente a Dios. Completamente a Dios. No podemos resistir al enemigo mientras vivamos en desobediencia, hermanos. La autoridad espiritual nace de una vida que está rendida a nuestro Señor. La oración, la obediencia, la comunión con Dios, la palabra de Dios fortalecen
totalmente nuestra vida espiritual. Muchos buscan como que fórmulas exactas para poder vencer al enemigo. Pero Dios claramente nos muestra el camino sencillo, que es muy profundo. Y es primero someternos a Él, la obediencia a Él, depender de Él. Eso es lo que realmente, esa es la fórmula secreta, hermano. Cuando enfrentas tentaciones, problemas familiares, momentos de angustia, de desesperación, tu primera reacción no debería ser el desespero precisamente, sino buscar al Señor. Hay batallas que no se ganan con inteligencia humana, sino de rodillas delante de nuestro Creador. Ese que pelea de rodillas, ese va venciendo sobre todo terreno. ¿Por qué? Porque es que ya Cristo venció la batalla definitiva. Y cuando usted y yo nos sometemos a Dios, no hay nada que se pueda levantar y que pueda vencerlo a usted. Recuerde que la primera batalla es espiritual. Después que usted vence en el plano espiritual, usted va a vencer efectivamente en el plano físico, porque todo comienza allí, en el plano espiritual. Observe lo que dice el libro de Colosenses 2:15. Capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Hermano, usted no puede ignorar que la victoria ya fue obtenida por Jesucristo. Él en la cruz derrotó el poder del pecado, de la muerte y de Satanás. Cuando él creyó que había ganado, cuando Satanás creyó que había ganado, que había salido de Jesús, resulta, pasa y acontece que se dio cuenta que Jesús venció. Por eso es que el creyente no pelea para conseguir una victoria, sino que desde la victoria, Cristo ya la obtuvo. Ya la victoria ya fue obtenida por Cristo. Nuestra confianza no está en nuestras fuerzas, hermanos, recuerde eso, sino en el poder de Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro guía, de nuestro pronto auxilio, de ese que lo guarda en todo momento y en todo tiempo. Cuando nosotros permanecemos realmente en Cristo, ninguna fuerza espiritual nos puede separar del amor de Dios. No hay fuerza espiritual que pueda hacer eso. Yo no sé cuál sea tu circunstancia. Quizás hoy estás peleando contra personas donde más bien deberías estar buscando reconciliación. Tal vez llevas años luchando con un resentimiento, con una raíz de amargura. O quizás la verdad es que la batalla puede que esté en tu mente en este momento. Con temor, con ansiedad. Y estas quieran de alguna u otra manera controlar tu vida. Son cosas que suceden. Son cosas que muchas personas a veces lidian día a día. Pero yo quiero decirte que la solución no consiste únicamente en cambiar el ambiente, amén. Sino que necesitamos que realmente Cristo Jesús transforme nuestro corazón. Cuando Él gobierna nuestra vida, nosotros aprendemos a responder con el amor y no con la ira. Cuando antes respondías con la ira, ahora vas a responder con el amor. ¿Con el amor de qué? Con el amor de Cristo. Con el amor que Cristo te dio a ti para que tú puedas dar. Aquel que no da amor nunca ha conocido a Cristo Jesús. Porque es que Dios es amor. Dios es amor, recuerde eso. Necesitamos aprender a perdonar. Cuando en ese momento que existía odio, usted tiene que contrarrestar ese odio con perdón. Aprender a confiar. Cuando había miedo, debe aprender a confiar si hay miedo. ¿Con quién has estado peleando últimamente? Quizás has permitido que el orgullo esté gobernando tus decisiones o estás fortaleciendo
más tu carne que tu espíritu? ¿Hace cuánto tiempo no buscas de Dios para enfrentar esas batallas que estás enfrentando día a día? Quizás has intentado resolver esos problemas espirituales con tus fuerzas humanas. Y eso no se puede. No hay manera. Por eso es que están ahí la lucha. Hoy el Señor claramente nos está recordando que la verdadera victoria comienza cuando nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos para poder depender, pero completamente, de Él. Sin duda que nos los está recordando. Porque es que Jesucristo vino a destruir la obra del diablo y a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él comprende nuestras luchas. Recuerde que Él también pasó luchas en la tierra. Su cuerpo fue de carne y hueso como el suyo y el mío. Entonces Él conoce nuestras debilidades y por eso nos ofrece esa gracia tan grande para poder levantarnos. Porque Él conoce nuestras luchas. Porque fue un ser humano como usted y como yo. Entonces no existe ninguna batalla que sea más grande que Él. Y mucho menos cuando usted y yo caminamos de la mano del Señor. La victoria más importante no consiste en derrotar a un enemigo humano, hermanos, hermanas, sino en vencer realmente al pecado y a poder vivir para la gloria de Dios, glorificando a Dios. Venciendo al pecado, ¿cómo? Con el bien. Con el bien se vence al mal. Quizás hoy reconoces que has estado luchando de la manera equivocada. ¿O te has dado cuenta que ha sido así? O a lo mejor has peleado con personas, respondiendo con enojo, con ira, con contienda a lo mejor. Estás como que a la defensiva. Has permitido a lo mejor que el pecado gane ese terreno en tu corazón. Y eso hace daño. Pero Dios está extendiendo su mano para poder restaurarte. Hoy puedes rendir nuevamente todas esas cargas en las manos del Señor y permitir que Él comience realmente a gobernar tu vida. A lo mejor has intentado pelear solo con el pecado, tratando de pelear solo con el pecado, contra el vacío, contra el temor. Pero, hermano, hermana, no hay batalla espiritual que se pueda ganar sin Cristo, porque solamente Él puede luchar por nosotros en ese plano espiritual y en todo. Hoy Él te está llamando con amor, está tocando a la puerta de tu corazón con amor. ¿Por qué? Porque quiere perdonar tus pecados, quiere darte una vida nueva, quiere hacerte parte de la familia en Cristo. Por eso te pido que no salgas de este lugar sin responder a ese llamado que Él te está haciendo hoy, esta tarde. Si tú realmente has recibido ese llamado de parte de Dios, no lo rechaces. No lo rechaces, porque no sabes cuándo será el día y la hora. Ahorita estamos aquí, no sabemos si más tarde vamos a estar acá. Porque todos en esta vida tenemos fecha de caducidad, recuerde eso. Nunca lo olvide. Usted no sabe cuándo será su último día. Solamente ser que todos tenemos fecha de caducidad. Lo que no sabemos es cuándo. Por eso Dios nos da oportunidades. Si tú has recibido de parte de Dios el llamado en esta tarde, yo te invito a que puedas hacer esta pequeña oración y recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador. Amén. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que muchas veces he peleado con mis propias fuerzas y me he apartado de tu voluntad. Te pido que laves mi vida, Señor, con tu sangre preciosa derramada en esa cruz.
que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Porque el día de hoy, Señor Jesús, yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Enséñame a reconocer quién es mi verdadero enemigo y a vivir cada día de mi vida sometida a tu voluntad. Fortalece mi fe. Llena mi corazón con tu Santo Espíritu y ayúdame a permanecer en medio de cada batalla, Señor. Que mi confianza nunca esté en mis fuerzas físicas, sino en la victoria que tú conquistaste en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.